Prevención y actuación ante situaciones de emergencia. El objetivo que tiene esta charla es que usted conciencie y esté claro respecto a las medidas preventivas de situaciones de emergencia que tiene el centro de trabajo, así como las medidas que tiene para actuar ante situaciones de emergencia. El objetivo específico es planificar acciones para prevenir una situación de emergencia y para estar preparados ante la ocurrencia de una. Actuar con acciones oportunas en base a la situación de emergencia que se dé, manteniendo un canal de comunicación oportuno y restablecer las actividades en el menor tiempo posible, así como determinar las acciones de mejora. Ese es el objetivo de esta charla. La situación de emergencia es aquella en la que ocurren circunstancias negativas que ponen en riesgo a las personas, a los equipos, a la maquinaria o a la infraestructura. Hay dos tipos de situaciones de emergencia, las naturales y las antrópicas. Las naturales como el sismo, ceniza volcánica, erupción volcánica, tsunami, desbordamiento de agua, y las antrópicas, incendio, deficiencia energética, deficiencia de agua potable, derrame de combustible, explosión por fuga de gas licuado de petróleo, rebosamiento de sistemas de tratamiento de agua, emergencias médicas, ataques delincuenciales. El plan de emergencia es un documento que establece la forma de actuar antes, durante y después de una emergencia. En el antes generalmente se considera identificar el tipo de emergencia al que yo voy a enfrentar, puede ser una natural o una antrópica. Adquirir y o mantener implementos de detección o actuación ante emergencias como los botiquines, el extintor, el gabinete, los rociadores, bombas hídricas, detectores de humo, alarmas y señalización. Eso debo estar claro que debo revisarlo antes. Identificar y comunicar las rutas de evacuación, así como los puntos de encuentro al personal, es básico. Y finalmente, organizar al personal capacitándolo y estableciendo las brigadas de emergencia. Finalmente, antes de cualquier situación de emergencia, pues debo simular o generar los simulacros para comprobar que estamos listos para actuar en un caso de emergencia. Durante la situación de emergencia, pues debemos dar aviso y actuar conforme se manifieste la emergencia. Si es una persona herida, pues daré los primeros auxilios. Si hay un conato de incendio, utiliza el extintor o un gabinete con reincendio. Si debo evacuar, lo hago por las rutas de evacuación hacia el punto de encuentro. Si debemos trasladar un herido, lo hago hacia el área de concentración de víctimas. Y si debo comunicar a entidades de apoyo para que nos socorran, lo debo hacer. Acudir a los puntos de encuentro y reportarnos en caso de evacuación. Después de una situación de emergencia hay que esperar indicaciones, sean las del centro de trabajo o las que emita la entidad pública. Y finalmente, si debo ingresar a las instalaciones, debo hacer una inspección previa para revisar que todo esté correcto y finalmente montar las medidas de corrección que se haya derivado de esta situación de emergencia. Respecto de los recursos que tiene cada centro de trabajo, usted debe entender que se cuenta con brigadas de emergencia que deben estar capacitadas y deben ser capaces de afrontar, en este caso, el papel que les han conferido, si son de evacuación, de primeros auxilios, contra incendio, de comunicación, de seguridad. Además, entre los recursos con los que cuenta el centro de trabajo están los extintores, los gabinetes contra incendio, los rociadores automáticos, los detectores de humo y de gas licuado de petróleo, las palancas de emergencia, las luces de emergencia y luces estroboscópicas, la señalización de evacuación en las puertas, en los pasillos de emergencia, en los puntos de encuentro, deben estar los mapas de emergencia. Entonces, todos estos son recursos que nos ayudan a enfrentar una situación de emergencia y cada uno de ellos debe estar mantenida o ser revisada por quien corresponde. Respecto de la comunicación en situaciones de emergencia, debemos seguir los siguientes canales. El administrador o gerente de turno reporta al gerente de operaciones. El supervisor de mantenimiento reporta al administrador y a los jefes de mantenimiento.
El supervisor de seguridad reporta al administrador y al jefe de seguridad. El interventor SSA reporta al supervisor de seguridad o al administrador y también al jefe SSA. ¿Cuál es la finalidad? Es que todos tengamos la misma comunicación, ya que todos podemos verlos desde un punto de vista distinto para poder aplicar las medidas preventivas o correctivas. El de mantenimiento revisará los equipos u otros sistemas. El de seguridad revisará todo lo que tiene que ver con la parte de cámaras o vulnerabilidades. El SSA revisará prevención de accidentes o actuación ante personas, si es que es del caso, heridas. Y finalmente, incluso la gerencia de operaciones reporta a las otras gerencias o áreas para que se monitoreen redes, o esté pendiente la parte legal. Entonces, aquí lo que se busca es que todo se comunique respecto a situaciones de emergencia y sigan esos canales. Aquí no es que reportamos mi día a día ni las cosas más recurrentes, sino situaciones de emergencia, como por ejemplo que se queden encerrados en los ascensores, que hay una persona que sufrió un accidente en la escalera eléctrica, que hay una persona que convulsionó en el patio de comidas, que hay una persona que sufrió un accidente dentro de un local, que tuvimos un robo de un accesorio en alguna parte del centro de trabajo. Nosotros reportamos las situaciones de emergencia. Toda situación de emergencia debe ser comunicada al seguro privado mediante un mail. Se da conocimiento al seguro para que le pongan dentro de las actividades preventivas y ser el caso que en algún caso aplique. Y toda información debe ser contrastada antes de ser comunicada. Por favor, verifique lo que va a comunicar. No se deje llevar por rumores o por lo que le dijeron, más bien verifique y una vez contrastada la información, los hace conocer. Actuación ante situaciones de emergencia. Debemos tener en cuenta ante las situaciones de emergencia de sismo, establecer los puntos seguros de protección y capacitar al personal para evacuar. Ante ceniza volcánica, implementar medidas para proteger los equipos e ingreso de ceniza a ductos e infraestructura. Por ejemplo, en las terrazas debemos tener la capacidad de contar con barreras que impidan que la ceniza ingrese por los desagües. Respecto al desbordamiento de agua lluvias, pues realizar el mantenimiento de los desagües, canales, cajas de revisión, alcantarillas y contar con las bombas para evacuación de agua lluvia. En una ocasión se dio que justo los equipos están en mantenimiento y no teníamos operativos y hubo una afectación para un centro comercial. Entonces siempre tiene que estar esto operativo y si mando un equipo a mantenimiento, pues debo tener otro de backup. Y ante tsunami, a lo que aplique, establecer puntos seguros de evacuación, que generalmente los indica la ciudad, y capacitar al personal para evacuar a esos puntos. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Ante el incendio, pues inspeccionar las instalaciones, los locales, las bodegas, inspeccionar y tener el informe de las instalaciones eléctricas, inspeccionar y contar con los informes del sistema hídrico contra incendio, el sistema de detección automática, los extintores, los gabinetes, capacitar al personal en el manejo de químicos y combustibles, capacitar al personal para el uso de gabinetes y extintores. Ante una deficiencia energética, o sea, se va la energía eléctrica, debo inspeccionar y mantener los transformadores, los generadores, los tableros de transferencia, contar con la distribución de cargas, o sea, saber cómo estoy distribuido de cargas, independizar de manera eléctrica las áreas, los sectores. En algún punto, recordarán, se pedía por favor a los locales que desconecten sus letreros, pero algunos decían, no, no pueden desconectar los letreros porque se apaga todo el local. Entonces de esto debemos seguir trabajando e independizar este tipo de equipos o luminarias o letreros para que en un caso emergente pues sean desconectados. Contar con el número de emergencia de la empresa eléctrica para llamar en caso de que se vaya la energía eléctrica, porque si no dicen, no, hay que llamar al jefe de mantenimiento, que es el que va a llamar a la empresa eléctrica. No, cada centro de trabajo tiene que estar clarito de a qué número de emergencia llamo en caso que se vaya la energía eléctrica para saber y reportar.
Respecto al agua potable, algo parecido, hacemos la inspección y mantenimiento de cisternas, bombas acometidas y contamos igual con el número del proveedor para abastecimiento por tanquero. No es que ahora se va el agua y ahora vamos a buscar recién el tanquero y ese proveedor no ha estado calificado, entonces tenemos que ser un poco más previsivos, contar con el proveedor que sea el que nos vaya a ayudar o apoyar en caso que haya deficiencia de agua potable. Este proveedor tiene que estar calificado y el número del proveedor debería estar en la consola o donde quien vaya a llamar en caso de desabastecimiento. Respecto al derrame de combustible, pues la inspección y mantenimiento de los tanques de combustible, la implementación e inspección de los cubetos, contar con kit antiderrames y capacitar al personal en la actuación ante derrame de combustibles es básico. Respecto del desbordamiento de trampas de grasa o plantas de tratamiento de agua residual, PETAR, el mantenimiento de la trampa o de la PETAR y el contacto del proveedor para evacuación inmediata en caso de una emergencia. Entonces, si se me desborda la planta de tratamiento o el sistema de tratamiento de grasas, pues debo tener el proveedor que venga y succione. Entonces, ese es un número de emergencia que debe también contar el centro comercial a la mano. Respecto a la fuga de gas licuado de petróleo GLP, vamos a inspeccionar y dar mantenimiento a los tanques y tuberías de GLP, inspeccionar los detectores de GLP en los locales de comida, revisión de conexiones a tierra de las bombonas y contar con válvulas de cierre automático de GLP en las bombonas, lo que se conoce como una electroválvula. En emergencias médicas, la implementación de señalética preventiva para que no haya accidentes, el tema de la supervisión de los trabajos realizados, para eso tenemos a nuestro interventor SSA o quien esté encargado de la supervisión y contar con procedimientos para el caso de heridos, tanto de nuestros servicios complementarios, qué hago si hay una persona de seguridad o de limpieza que se accidenta, qué dice el protocolo de ellos que debo hacer para que siga una línea de comunicación. Si una persona del catering se accidenta, ¿qué pasa? Hemos hablado, tenemos el contacto de quién debemos llamar para poder atenderle. ¿Qué hacemos con nuestros clientes? ¿Qué hacemos con el personal de DK? ¿Dónde están nuestras clínicas cercanas? Esto ya lo habíamos visto en un capítulo con el médico ocupacional. Y finalmente, el tema de ataques delincuenciales habla sobre tenga precaución con el uso de redes sociales y el teléfono móvil, descargue la aplicación para detectar las llamadas y así prever ser víctima de llamadas extorsivas, implementar medidas disuasivas como cámaras, identificación de perfiles, barreras perimétricas, alarmas, ¿no es cierto? Estar alerta en los sitios de estación de buses, taxis, mientras conduce de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, es donde es más vulnerable, entonces ahí es donde deberíamos estar más atentos y solicite protección si se realiza o es víctima de extorsión de forma general. Las charlas para el tema de seguridad, un poco seguridad física, les da con más detalle. Respecto de los simulacros, estos simulacros, según la Ley Orgánica para Gestión Integral de Riesgo de Desastres de Ecuador y su reglamento, establece como obligatoriedad al menos una vez en el año la empresa hacer un simulacro de evacuación. Este simulacro se define como una metodología práctica que tiene el objetivo de generar aprendizaje mediante la experiencia que signifique algo para la persona que lo está viviendo. Además, nos permite generar errores y aprendemos de ellos. Y estas situaciones de crisis no es que ya los pueda implementar cuando haya una situación justo de emergencia, más bien justo estas simulaciones hacen que adquiramos el tema de cómo tomar una decisión, cómo ser empático o cómo comunicar de manera efectiva lo que pasó, cómo trabajar en equipo, cómo liderar a las personas para evacuar o para mantener el orden en los puntos de encuentro y el manejo del estrés ante la situación que se dé. El reto es establecer simulaciones con varios escenarios en el año, no únicamente incendios y sismos, sino heridos, respiración cardiopulmonar, ataques delincuenciales, entre otras. Las fases de un simulacro es la planificación. En la planificación nosotros determinamos cuál es el escenario que debo establecer para actuar. Entonces tenemos planificado un asalto, tenemos planificado un sismo, tenemos planificado un incendio, tenemos planificado un herido, es la planificación. La preparación
es quiénes serán los brigadistas, qué va a hacer cada uno de ellos ante ese escenario que ya propuse. La revisión es la constatación de los procedimientos que cada brigada o cada persona va a llevar a cabo. La evaluación generalmente se lo hace con indicadores del simulacro. Tres cosas se mide: el tiempo de evacuación, la actuación de las brigadas y el cumplimiento de los procedimientos. Finalmente, con esto se ejecuta los simulacros. No se olvide de las fases de un simulacro: planifico, preparo, reviso, evalúo, ejecuto. Respecto de los protocolos de emergencia para locales comerciales, hay que señalarles a los locales en las reuniones que haya con ellos o de manera formal que cada local es una empresa y como empresa deben contar con sus brigadistas, así trabaje una o dos personas, que son los encargados de dar sus primeros auxilios, de atender un conato de incendio u otro tipo de emergencia que el local o la actividad comercial demande. Entonces ellos presionan nuestro botón de asistencia para que nosotros les apoyemos, pero si ellos tienen una persona herida dentro de su local, pues su brigadista de primeros auxilios del local es el que está brindando los primeros auxilios y yo voy y le doy apoyo. Esto hay que recordarles a los locales y ojalá con la repetición de año a año, capacitación tras capacitación, se cree una conciencia del cumplimiento de este tipo de medidas preventivas. Entonces, ante una emergencia médica, tiene que presionar el botón de asistencia local, el local debe dar los primeros auxilios y nosotros apoyamos. Si tienen un incendio, deben presionar el botón de asistencia o la palanca de emergencia y ellos utilizar su gabinete extintor y nosotros lo que lleguemos apoyamos. Y cuando hay una fuga de GLP, pues presionan el botón de asistencia, pero ellos mismos deben encargarse de cerrar la llave de GLP y si hubo un conato de incendio, utilizar los equipos y nosotros llegamos y apoyamos. Esto es importante como que resaltar que hay que mejorar la comunicación respecto a los locales para que en algún futuro se haga. Respecto al tema de evacuación, para evacuar nosotros vamos a utilizar el sistema de comando de incidentes. Este es un sistema homogéneo, universal, global, es decir, a nivel mundial se utilizan ciertas siglas y ciertos procedimientos para atender una situación de emergencia. La idea de la empresa y la finalidad es adherirnos a este sistema común de dialectos. Por ejemplo, lo que antes se conocía como el puesto de mando unificado, en el sistema de comando de incidentes a nivel mundial se lo conoce como puesto de comando y está establecido en el fondo naranja con la letra PC, puesto de comando. Entonces ahora donde va a estar ubicado nuestro administrador o quien dirija la situación de emergencia va a ser en el puesto de comando que debe estar identificado con esas siglas. Antes teníamos lo que se llamaba el nido de heridos, entonces ahora a nivel fuera de Ecuador nadie conoce el nido de heridos, sino le llaman área de concentración de víctimas. Entonces a partir de esta charla nosotros vamos a llamar a nuestra área de heridos área de concentración de víctimas. Tiene que estar así con el círculo que ustedes pueden ver, con esas siglas, y ahí es donde vamos a ubicar a las víctimas o heridos si es que sucediera en una situación real o en la situación del simulacro. Y finalmente un área de espera con la E, en donde se almacenan los equipos que puedo utilizar en una emergencia: un tanque de oxígeno, una camilla, una silla de ruedas, un botiquín, un cono, una frazada, una camilla, debe estar en este sitio de espera y se identifica con esa letra E. Todos estos lugares tienen todos que saber dónde quedan y dónde van a estar ubicados. Respecto de ya las funciones, hay a nivel de este sistema de comando de incidentes se maneja lo que se conoce como el comandante del incidente. Antes nosotros lo conocíamos como el director de la emergencia, entonces ahora este se llama comandante del incidente. Entonces lo que vamos a hacer en un futuro, cuando ya nos toque cambiar el tema de los chalecos, es que el chaleco en el lado verde del administrador, que es el comandante del incidente, indique comandante del incidente en el lado verde. Las demás brigadas se van a seguir manteniendo como primeros auxilios, contra incendios, evacuación y comunicación. Eso no cambia. Esto es el sistema de comando de incidentes. Recuerden, es un
sistema que nos obliga a contar con dialectos y nomenclaturas que se utilizan a nivel mundial. Entonces, al escuchar la alarma de evacuación o la alarma de emergencia, me preparo para evacuar, ¿listo? Porque muchas veces se enciende la alarma, pero es una falsa alarma. Entonces, cuando escucho la alarma, me preparo para evacuar. Si se ordena evacuar, entonces, como ya estoy preparado, salgo de manera ordenada, sigo las rutas de evacuación, llego al punto de encuentro, me reúno con el personal, me toman listas, me reporto con el brigadista y espero indicaciones. Si soy parte de una brigada, pues al escuchar la alarma, hago lo que me entrenaron respecto a la brigada. Si tengo que ir por el botiquín, si tengo que llevar la tabla, si tengo que salir con un extintor, si tengo que cerrar el GLP, la situación o la actuación que le hayan encomendado. Pero si no es brigadista y es un mortal común, debe, al escuchar la alarma, prepararse para evacuar. Y si le ordenan que evacúe, pues evacuamos. No recién va a decir, bueno, escucha la alarma, pero como no me han dicho nada, después me dicen, ya evacuemos, dice, espere un ratito, voy a guardar. Entonces, eso no se puede dar porque los tiempos de evacuación son los que se miden y ante una situación real usted puede ser víctima de quedar atrapado o morirse. Respecto de los locales comerciales, pues debemos indicarles que dentro del local ellos definen cómo van a actuar para poder evacuar, es decir, definen su ruta de evacuación, quién va a ser el responsable de la evacuación del local, quién va a mantener el estado del personal de este local, quién va a estar capacitado para lo de primeros auxilios, para comunicación, para evacuación. Durante la evacuación, pues ellos deben seguir las instrucciones de cómo sean conformados dentro del local hasta que lleguen a nuestros pasillos comunales en donde por medio de nuestros brigadistas los dirigimos en los puntos de encuentro, ¿cierto? Entonces ahí igual se reunirán y esperarán el tema de la indicación para el retorno al centro de trabajo. Durante la evacuación, conserve la calma, obedezca las indicaciones del personal del centro de trabajo, no grite, no empuje, no corra, obedezca las señales del brigadista, transite por su derecha. ¿Por qué? Porque por el otro lado puede que vayan los otros brigadistas con los extintores, los gabinetes o entidades de apoyo. Entonces, apéguese a su derecha, camine rápido sin correr, no se detenga y no se devuelva por objetos, ¿no es cierto? Cuando ya esté en el punto de encuentro, verifique que todas las personas de su cargo lograron salir, mantenga el orden de su personal, espere mientras autorice el ingreso y antes de ingresar inspeccione las instalaciones físicas. Los simulacros de evacuación, como les mencionaba, van a estar liderados por el comandante del incidente. Él es quien va a estar en el puesto de comando y va a tomar todas las notas de la evacuación. ¿Qué debo tener en cuenta entonces en el simulacro? Las funciones tanto del comandante de incidente como del brigadista. Entonces, si un brigadista está claro de su función, pues va a actuar de esa manera. Entonces, lo que hay que tener claro es en la cartelera de la administración debe estar las funciones de los brigadistas de DK. En las carteleras de los servicios complementarios debe estar las funciones de la de seguridad, de la de limpieza, las funciones, como se manejan por códigos, entonces el alfa, el omega, el beta que le llaman, tiene una función, de tal forma que si yo soy alfa y mañana falto y la otra persona me reemplaza, pues él es alfa y él lee y dice, bueno, yo tengo que hacer esto en caso de evacuación. Debemos contar con los planos de evacuación que están anexos al plan de emergencia y que debe ser trasladado al puesto de comando porque en una situación de emergencia pues llegarán las autoridades y le mostrarán o le pedirán el mapa para que ustedes indique dónde es la situación de emergencia, por dónde debe ingresar, por dónde están los puntos de encuentro, dónde están las líneas de GLP, etc. Áreas físicas a determinar, como ustedes lo vimos en las dos láminas anteriores, dónde está el puesto de comando, dónde está el área de espera y dónde está el área de concentración de víctimas. El guión del simulacro es el que establece qué vamos a simular, cómo se va a proceder, quiénes van a actuar, cuánto tiempo se demora, etc. Reportes preliminares del simulacro es la toma de nota que debe tener el comandante del incidente para poder tomar datos de los tiempos de respuesta de las entidades, tiempos de evacuación,
brigadistas que están participando, número de heridos, estado de los heridos, número de evacuados, etc. Finalmente, el informe del simulacro. Cada que se termina un simulacro, pues yo reporto el tiempo de evacuación real versus el tiempo de evacuación teórico. ¿Dónde está el tiempo de evacuación teórico? Al final del plan de emergencia está el tiempo de evacuación teórico. Debe compararlo para que cuando dé el informe diga, listo, nos demoramos 5 minutos y de acuerdo a nuestro plan de emergencia, eso está bien, eso está mal, hay que mejorar. Número de evacuados, número de heridos, estado de heridos y recomendaciones. Con ello terminamos la charla de prevención y actuación ante situaciones de emergencia. Gracias.